Soy Harvey Peña Sandoval. Les doy la bienvenida a esta presentación, la cual he titulado Narrativas de la conciliación que se resisten a que el viento se las lleve. Esta presentación la hago en el marco del segundo seminario internacional, Los desafíos de los SMART y la mediación en tiempos de crisis. Quiero darle un agradecimiento muy especial a dos amigos y colegas, a Lilian Vargas de FIME y a Daniel Martínez de Todo sobre Mediación por su invitación. La agenda que quiero compartir con ustedes empieza en una primera parte con las narrativas que sustentan la conciliación, que en muchos de los países de Latinoamérica y el Caribe es denominada mediación. En la segunda parte hablaré sobre la crisis de la conciliación debido a la pandemia del COVID-19. Y en la tercera parte, hablaré sobre la manera como la conciliación aborda la crisis, para finalizar con una breve conclusión. Vamos a la primera parte. Las narrativas de la conciliación. ¿Cuáles son las narrativas que dan sustento a la conciliación en Colombia? ¿Cuáles creo que son los discursos que fundamentan la manera como se entiende y aplica la conciliación en mi país? En otras palabras, quisiera responder la pregunta: ¿qué metanarrativas orientan la conciliación en Colombia? Y estas las he clasificado en tres grupos de narrativas. Las he denominado las narrativas del derecho, la ley y la burocracia. Voy a explicar cada una de ellas. La narrativa del derecho asocia la conciliación a una perspectiva jurídica. En esta tenemos como algunos ejemplos el que la conciliación es entendida con una finalidad, y es la descongestión de los despachos judiciales. Inclusive hoy en día se habla todavía de ello en la academia y en los escenarios institucionales. Se sigue pensando que la conciliación tiene como propósito la eventual descongestión de los despachos judiciales. Otro ejemplo es que la conciliación es entendida como una alternativa a la justicia ordinaria, es decir, esto convierte al servicio de conciliación en un servicio de segundo orden, por eso es llamada alternativa. En tercera medida, la conciliación es una forma más de justicia, es decir, para el Estado se entiende que cuando existe un conciliador en una ciudad o en un lugar determinado del territorio nacional, ahí existe acceso a la justicia, se asocian automáticamente. La conciliación entonces también es entendida bajo esta narrativa como un método para resolver problemas jurídicos, no conflictos en sentido amplio, sino especialmente concentrado en los problemas de índole jurídica. Y el derecho entonces también lo que hace a través de esta narrativa es colonizar la conciliación, y esto lo vemos como los expertos en determinadas áreas del derecho terminan siendo también los expertos en materia de conciliación. La segunda narrativa son las que he denominado de la ley. En esta se traslada la lógica del ordenamiento jurídico a la conciliación. ¿Qué ejemplos tengo de ello? Pues que la conciliación es creada por la ley, o se entiende que la ley ha creado la conciliación. Por lo tanto, la historia de la conciliación está amarrada a la ley. Se cuenta la conciliación a partir de las diferentes leyes que han existido en Colombia. Los problemas entonces también de la conciliación se resuelven a partir de reformas legislativas. Es decir, cada vez que tenemos problemas en la conciliación como un sistema, como un servicio, como un método, se tiende a pensar que la respuesta y la solución a esas problemáticas está en reformar la ley. Una tercera y última o grupo de narrativas son las de la burocracia. En esta se promueve la formalidad y la rigidez de la conciliación. Ejemplo de ello es que se prefiere lo escrito sobre lo oral, se privilegia el saber hacer de un acta de conciliación o de un documento de conciliación, sobre las técnicas de intervención o sobre la manera como un conciliador debería intervenir para la resolución de un conflicto, y se crean de hecho hasta formalidades que no existen. Por ejemplo, se termina pensando que los documentos deben ser firmados inclusive por las personas que asisten a la conciliación, cuando ello pues no es exigido ni siquiera por la ley. Estos tres grupos entonces de narrativas, el derecho, la ley y la burocracia, han creado desde mi perspectiva un paradigma jurídico de la conciliación, es decir, la cultura de la conciliación en Colombia está permeada, fuertemente fundamentada y orientada por estas narrativas del derecho, la ley y la burocracia. ¿Cuál es la hipótesis que tengo entonces central para esta presentación?
es que la conciliación está viviendo una crisis. Ha venido en diferentes momentos de crisis, pero ya con la pandemia del COVID-19 hay una crisis que profundiza en la conciliación y esta se evidencia de dos maneras. La primera es la incapacidad de respuesta de la conciliación a ofrecer servicios en lugares rurales o zonas de posconflicto en Colombia. Y la segunda es que esta pandemia también logró paralizar los servicios de conciliación. Fue una parálisis temporal, pero es algo que nunca había existido en mi país. Y creo que precisamente esta pandemia y esta crisis en la conciliación se convierten en un punto de giro o son un punto de giro para un cambio en la conciliación, aunque lamentablemente mi hipótesis es que este punto de giro profundiza las narrativas de la conciliación, las que les he hablado del paradigma jurídico, y no que permita la reflexión, el cambio y el desarrollo hacia otros paradigmas que se pueden dar también en la conciliación. Entonces, quisiera hacerme esta pregunta, o hacerles más bien esta pregunta. ¿Cómo se explica que la conciliación, a pesar de la crisis, profundice sus narrativas jurídicas en la pandemia del COVID-19? Y para responder esta pregunta, entonces, quisiera presentarles un modelo sobre la resistencia al cambio que nos va a permitir analizar mejor esta situación. Esta figura que tengo aquí y que fue desarrollada por Stroh y Ross, la he adaptado a la conciliación y la describo así. En la parte superior encontramos una narrativa inicial promisoria y las NC1 a NC2 representan diferentes etapas de crisis de conciliación o de la crisis de la conciliación. Siguiendo hacia abajo, entonces tenemos una narrativa inicial y después tenemos unas narrativas de crisis que se van ampliando y profundizando. Y en la parte inferior tenemos diferentes elementos o variables que explican el por qué en la conciliación se resiste al cambio, cuáles son esas barreras para el cambio en la conciliación. Estas son narrativas del proyecto, narrativas psicológicas, narrativas sociales y narrativas estructurales. Voy a describir brevemente cada una de ellas. Las primeras son las barreras entonces del proyecto. Estas se refieren a las características del propósito que se entiende en un proyecto. Si los factores se perciben como promisorios, pues se crea una tendencia a continuar o escalar la situación. Esto aplicado a la conciliación tendríamos que se manifiesta con el fuerte entusiasmo por la reglamentación de la conciliación, especialmente a partir de la Ley 23 del 91. Es decir, en Colombia existe un alto entusiasmo por reglamentar la conciliación todo el tiempo. El segundo tipo de barreras son las psicológicas. Estas influyen en los objetivos y las creencias acerca de las consecuencias de las acciones e incluye variables que inducen al error y a su vez refuerzan el vínculo con el curso de las acciones. En la conciliación se representa en las creencias de las personas que desde diferentes instituciones lideran la conciliación, justificando con ellos sus iniciativas y presentándolas como ejemplos de éxito. Claro, porque son hechas por ellos mismos. Lo particular es que la narrativa inicial promisoria se convierte en una narrativa de la crisis con la formalización extrema de la conciliación. Esto entiendo yo que sucedió especialmente a partir de la Ley 640 del año 2001. El tercer tipo de barreras son las sociales. Estas variables hacen que las personas se sostengan en su curso de acción, como el no querer exponer socialmente sus errores y pues cuidar de su credibilidad. En la conciliación tenemos como ejemplo la resistencia a crear nuevos modelos de conciliación que respondan a las necesidades de las personas en las zonas de posconflicto. En esta etapa la narrativa de la crisis es la falta de implementación en zonas, por ejemplo, rurales y también denominadas de posconflicto. El cuarto tipo de barreras son las estructurales, las cuales tienen como variables factores ya sea económicos, técnicos y políticos que influyen en las personas para que mantengan su curso de acción y se resistan a los cambios. La institucionalización, entendida como los vínculos de un proyecto con los valores, en este caso de la conciliación,
y propósitos de una organización pueden convertirse en la misma limitación al cambio. En otras palabras, las personas tienden a asumir que, como han hecho las cosas así toda su vida, eso debe continuar de esa manera. Esto aplicado a la conciliación es que la respuesta a la narrativa de la crisis de la pandemia del COVID-19, que paralizó a la vez la conciliación, pues lo que se tendió fue a hacer reformas normativas para salir de esa crisis o para superar la crisis. Con ello, ¿qué entiendo que está sucediendo? Pues que hay, y aquí quiero retomar la novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, que ustedes ven que inspira el título de esta presentación. Es que al igual que lo que sucedió en Estados Unidos con esa novela, pues el sistema social del sur se negaba a cambiar, y en el mismo sentido creo yo que el sistema de conciliación en Colombia, las narrativas que sustentan la conciliación en Colombia del derecho, la ley y la burocracia también se resisten a la transformación. Entonces quisiera, en el modelo, pues con el modelo anterior lo que busqué presentar es una forma de entender el contexto que nos permite explicar por qué se continúa con las narrativas de la conciliación a pesar de la crisis. Ahora quisiera hacerles esta pregunta, y es: ¿de qué manera se podría analizar la forma de abordar la crisis de la conciliación en la pandemia? Y para ello también tengo un modelo que quisiera compartirles a ustedes. Este modelo se llama sobre el abordaje del cambio en la crisis. Este modelo busca explicar cómo las personas abordamos las crisis y por qué lo hacemos de una forma determinada. Este modelo de la figura 5, que habla sobre los cambios de la crisis, fue diseñado por Baker para la economía, y lo he adaptado a la conciliación. Cuando él diseñó este modelo, él concluyó que para el caso de la economía, en la regulación financiera, los cambios intelectuales son rápidos y radicales, en contraste con la política macroeconómica, donde se evidencia rigidez e inercia ideológica. En uno y en otro caso, la capacidad de los agentes de cambio de actuar y tener resultados está afectada por 3 variables que en el modelo están ubicados al lado derecho. Es decir, estos son afectados por el tiempo, la secuencia de las políticas y el contexto institucional y político. Aplicamos entonces este modelo a la conciliación en este contexto de la crisis de la pandemia del COVID-19. Con la pandemia entonces se percibe en el subsistema de los centros de conciliación la crisis de la narrativa del derecho, la ley y la burocracia para el desarrollo de las conciliaciones virtuales. Esto en el modelo donde se representa al lado derecho, es decir, en las narrativas específicas regulatorias que, entiendo yo, son responsabilidad del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio es la autoridad en materia de los centros de conciliación. Entonces el Ministerio, en su rol decisorio de la narrativa específica regulatoria, reacciona de manera lenta y política en los niveles situacional e institucional, es decir, en las partes inferiores, y al final emite una decisión rápida y tecnocrática en el nivel del discurso y la metanarrativa. Porque frente a la crisis sanitaria y la cuarentena a la cual se vieron abocados todos en Colombia, se prohíbe la presencialidad, afectando con ello la realización de la conciliación como se venía haciendo tradicionalmente, que era presencial. Después de un proceso de toma de decisiones entre las personas responsables de la política pública, se termina expidiendo una normatividad que impulsa la conciliación por medios virtuales en los centros de conciliación. Ahora bien, una dinámica muy diferente ocurre en la narrativa macro de la conciliación, la cual en el modelo está en la parte de los NMC, es decir, en las narrativas macro de la conciliación que tienen más relación con los discursos y metanarrativas. En esta narrativa entonces macro de la conciliación, en donde los cambios son rápidos y tecnocráticos en los niveles situacional e institucional, son lentos y políticos en el discurso y la metanarrativa. La crisis de la pandemia no ha transformado entonces las narrativas que sustentan el discurso y las metanarrativas de la conciliación en Colombia. Con la pandemia solo se revisaron los aspectos mínimos que implicaba el modelo de conciliación, examinando de manera rápida cuáles debían ser ajustados, en especial los de carácter normativo, como ya lo he venido mencionando. El gobierno nacional entonces adapta las narrativas institucionales, invitando a que se continúe con la actividad conciliatoria
en cumplimiento de los protocolos establecidos por los centros de conciliación. Con lo anterior, entonces, lo que entiendo es que pues el sistema de conciliación se mantiene en la dimensión del derecho, es decir, en ese paradigma, y no considera que deba ser ajustado, es decir, entiendo yo que no se da una reflexión profunda y crítica de cómo ha venido operando la conciliación para generar un cambio en esta. En conclusión, pues entonces, a diferencia de lo que ocurrió, de nuevo retomando la novela de Margaret Mitchell, en la conciliación las narrativas se resisten a que el viento se las lleve. Y quisiera entonces, para finalizar, compartir con ustedes algunas preguntas. Si tomamos en cuenta esa historia que muchos de nosotros conocemos y que es muy conocida y popular, y además especialmente por su película, quisiera que pensáramos cómo hubiera sido la historia, es decir, en este caso que narra Margaret, si las narrativas del sur hubieran prevalecido y continuado. ¿Qué hubiera pasado si esas narrativas que venían precisamente de la esclavitud hubieran seguido en Estados Unidos? Para el caso de Colombia, entonces quisiera tomar esa misma pregunta y adaptarla a la conciliación. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué historia le contarán los conciliadores a sus nietos cuando reflexionen sobre las narrativas del derecho, la ley y la burocracia que se resisten a que el viento se las lleve? Entonces espero que con esta presentación sobre las narrativas de la conciliación, invitar también a todas las personas de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe y otras partes del mundo, pues a que hagan ustedes también el paralelo con sus países, que ustedes analicen, o los invito a que analicen cómo la mediación se ha venido desarrollando, cuáles son las narrativas, discursos, metanarrativas que han orientado el desarrollo de la mediación o conciliación en sus países, y que a la vez pensemos, cuando llegó la pandemia del COVID-19, cómo reaccionó la mediación, cómo reaccionó la conciliación, qué cambios se han dado, qué reflexiones profundas al sistema se han dado, y que ustedes también piensen cuál podría ser ese futuro y responden a esa pregunta que les hice de qué le responderían ustedes a sus nietos contándoles sobre esta pandemia que existió y cómo la mediación avanzó, se adaptó, cambió y mejoró después de la pandemia. Muchas gracias a todos y un abrazo.